dando cada vez mejores, efectivamente, aproximaciones de raíz de 3. Entonces, tomamos como ejemplo empezar con x1 igual a 5 tercios, y en cada paso lo que hacemos para construir nuestra sucesión era hallar el promedio entre la aproximación anterior y 3 dividido esa aproximación anterior, ¿sí? Promediábamos y eso nos daba la siguiente aproximación, ¿no? Y así hacemos en cada paso. En el siguiente paso, tomamos la aproximación anterior, más 3 dividido esa aproximación anterior, y promediamos, ¿sí? Eso nos da una tercera aproximación. Bueno, calculamos varias de esas aproximaciones. Esos cálculos se iban haciendo un poco pesados si uno los quería hacer de esta forma, ¿no? Manteniendo esta forma de número racional sin aproximar, se van haciendo cada vez más onerosos en el esfuerzo que hay que hacer para hacer esas cuentas, ¿no? Cada vez hay más dígitos, porque la cantidad de cifras aproximadamente se duplica en cada paso. Pero vemos que este esquema es un esquema bueno de aproximación, porque si calculamos el error que se va cometiendo en cada paso, vemos que la cantidad de dígitos correctos aproximadamente se duplica en cada paso, ¿sí? Entonces cada paso me aporta algo valioso en aproximarme a raíz de 3, ¿sí? Me duplica la cantidad de dígitos correctos aproximadamente. Bueno, para obtener estos números de la tabla, que yo los obtuve de alguna forma, entonces les propuse cómo hacer para obtener estos números usando el software que vamos a usar, que utiliza punto flotante, que es Octave. ¿Cómo obtenemos los números de esta tabla? ¿Sí? Y para n sucesivos. Si uno quiere para n igual a 14, quiere saber cómo es la diferencia entre el xn y el raíz de 3, bueno, obtener una aproximación de ese número, la magnitud de ese número. Entonces lo que les mostré es un pequeño ejemplito de cómo uno podría calcular estos xn. Esta es la manera bastante directa de cómo calcular los xn. Uno simplemente fija el x1, después utiliza un bucle, ¿sí? Para ir aplicando este método recursivo, donde a partir de una aproximación uno calcula la siguiente. Acá simplemente puse esa fórmula, y entonces se obtiene una secuencia de aproximación. Esa secuencia de aproximaciones a raíz 3 se estancó acá, ¿sí? Porque la precisión con la que va a estar trabajando Octave son esos aproximadamente 15 dígitos decimales. Y eso tenía como consecuencia que cuando yo le restaba raíz de 3 para saber más o menos de qué orden era la magnitud de la diferencia entre el xn y el raíz de 3, lo que obtenía como diferencia era 0. ¿Sí? Y la cuestión central por la cual obtengo 0 es que efectivamente tanto x5 como x6, con esos 15 dígitos de precisión con los que trabaja Octave, coinciden exactamente con raíz de 3. Entonces, cuando hago la resta me da 0. ¿Sí? Porque para la máquina que mira hasta 15 dígitos significativos, ve los dos números, cuando los resta coinciden en todos esos 15 dígitos significativos y entonces me da exactamente 0. ¿Sí? Pero eso entonces no resuelve mi problema de cómo hacer para obtener estos numeritos que tenía en la tabla anterior, ¿no? Yo sé que en realidad esa diferencia es más o menos entre x5 y raíz de 3, más o menos 1,22 por 10 a la menos 27, y la diferencia entre el x6 y el raíz de 3 es más o menos 4,29 por 10 a la menos 55. Y yo con este procedimiento estoy obteniendo 0. ¿Sí? Entonces, no es una buena manera de aproximar xn menor raíz de 3, calcular los xn con punto flotante y restarles raíz de 3. ¿Sí? Entonces, lo que vamos camino a entender cómo es que cómo almacena los números y cómo opera nuestra computadora en punto flotante para poder entender por qué está pasando eso y poder imaginar otra manera de hacer este mismo cálculo que es matemáticamente equivalente, pero que cuando la hago en punto flotante en Octave me va a dar un resultado más exacto que el que estoy obteniendo ahora, que es totalmente no significativo. Me da 0, no me está dando ninguna información concreta. ¿Sí? Piensen que esto es, como decíamos, del orden de 10 a la menos 27, esto es del orden de 10 a la menos 55, y los dos me dan 0. No puedo distinguir uno del otro. Bueno, vamos a ver cómo hacer mejor esta cuenta para obtener resultados más exactos. Pero, como les decía, eso nos lleva a tener que entender cómo funciona internamente el almacenamiento y la aritmética de nuestra computadora. Está desactivada la sala de espera, ¿eh? Pero lo verificamos. Dame un segundo. ¿Alguien quedó atrapado ahí? No, no hay nadie en la sala de espera. ¿Quién es? ¿Quién sería que está en la sala de espera? Está desactivada la sala de espera, porque ¿cómo es? ¿Sabela?
Sí, no sé, no, no. Cuando entro lo que hago es desactivo las salas y entran todos y les doy admit a all. A mí no me aparece Varela en ningún estatus, ¿eh? Si no, no tendría problema, lo admitiría, pero no aparece. ¿Siguen con ese problema o no está dentro? A ver, que pruebe desconectarse y conectarse de vuelta, ¿no? No, llamativamente no me aparece en ningún estado y la sala de espera está desactivada. Bueno, cualquier cosa, si sigue con problemas, me avisas, por favor. ¿Sí? Gracias. No queremos perder a nadie. Bien, entonces, estábamos con que tenemos que entender, para entender por qué pasa eso, tenemos que entender cómo es que se representan los números en nuestra computadora, ¿sí? Y cómo se operan después esos números representados. Entonces, para eso les introduje lo que es la noción de punto flotante, ¿sí? La idea es utilizar una potencia de la base para llevar la coma, ¿sí? La coma hasta justo antes del primer dígito nulo, como por ejemplo, acá les daba el ejemplo de pi, que se puede escribir como un número que tiene la coma justo antes del primer dígito no nulo, multiplicando por una potencia de 10 adecuada, ¿sí? Y en general los números de máquina van a tener esta forma, ¿sí? Van a ser eh, una cantidad fija de dígitos después de la coma, ¿sí? Por 10 a un exponente, ¿sí? Y este t fijo va a depender de la máquina y el rango de los exponentes también van a depender de la máquina, ¿sí? Y este tipo de representación se llama de punto flotante. Eh, ¿Tuviste alguna respuesta? ¿Se pudo entrar tu compañero? No está. Sí, yo no lo veo que esté adentro. No sé qué. Ah, por ahí entró con otro link, por ahí entró con el de la práctica o algo así, entonces quedó, no sé. Bueno, bien. Bien, esto es en general, lo introduje en base 10, pero como les decía, nuestra máquina va a trabajar con base 2 y en general se puede trabajar con una base beta cualquiera, ¿sí? Entonces, formalmente un sistema numérico de punto flotante van a ser números de esta forma, ¿sí? Van a ser más o menos un número m, que es la mantisa, que es un entero entre 0 y beta a la t menos 1, dividido beta a la t, donde t es la precisión, es la cantidad de dígitos después de la coma, y por beta un exponente, donde ese exponente va a estar en un determinado rango, ¿sí? Ahora, ¿por qué lo pongo así? Los escribo de esta manera, los números de mi sistema de punto flotante, para que se vea que esto es un número racional, ¿no? Este es un entero, dividido otro entero, multiplicado por un entero. Eso es un número racional. Así que todos los números del sistema de punto flotante son números racionales, ¿sí? Entonces nosotros vamos a querer hacer cuentas sobre números reales, números complejos, que no son necesariamente racionales, pero nosotros en nuestra representación siempre vamos a representar los números como números racionales, ¿sí? Entonces el desafío va a ser cuentas sobre números reales o complejos usando solamente números racionales. Y de hecho vamos a usar una cantidad finita de números racionales, ¿sí? Bien, estos números escritos así también se pueden escribir de esta otra forma, ¿sí? Más amigable, que son más o menos 0, t dígitos en base beta, ¿sí? Si fueran base 2, como trabaja la computadora, serían t ceros y unos, cada uno de ellos, por la base a un exponente, ¿sí? Entonces, el sistema de punto flotante, como les decía, tiene los números que se pueden representar, son todos números racionales que tienen esta forma, más o menos, de acuerdo al signo del número, 0, t dígitos en base beta por una potencia entera de la base beta. Donde entonces, bueno, como estos d sub 1, d sub 2, hasta d sub t son todos dígitos en base beta, van a ser números entre 0 y beta menos 1, ¿no? Si la base es 2, van a ser ceros y unos, si la base es 10, van a ser de 0 hasta 9, ¿sí? Muchas veces en los ejemplos a mano vamos a trabajar con base decimal, que es más natural para nosotros los humanos, y en la computadora todo se va a hacer con base 2, ¿sí?
El exponente E, como les decía, les reitero, tiene que estar en un rango permitido. No puede ser cualquier exponente entero, ¿sí? Que de vuelta depende de la máquina. Entonces, hay 4 valores que determinan completamente nuestro sistema de puntos flotantes. Queda caracterizado por la base, ¿sí? Típicamente para la computadora va a ser 2. La precisión T, después vamos a ver cuál es la precisión T con la que trabajan las computadoras que estamos utilizando. Y un límite inferior y superior para el exponente, ¿sí? Que después también vamos a ver exactamente cuál es para nuestras máquinas. Una cosa muy importante es que vamos a asumir en estas representaciones, como les decía, si el x es distinto de 0, vamos a asumir que el exponente acá está elegido de manera de que acá la coma me quede justo antes del primer dígito no nulo. Entonces va a ser siempre 0, y el primer dígito después de la coma de sub 1 va a ser distinto de 0. Por supuesto, esto es solo posible cuando el x no es 0, ¿no? Cuando el x es 0, no puedo escribir nunca 0 como 0, algo que no sea 0 por algo que no sea 0. ¿Sí? Pero siempre que el x no sea 0, vamos a estar trabajando vamos a elegir este exponente de manera que la coma nos quede justo antes, correr la coma hasta justo antes del primer dígito normal. ¿Ok? Bien, entonces, bien, ¿eso a qué es equivalente? Bueno, eso es equivalente a que si x es distinto de 0, entonces el m que aparece en la transparencia anterior, esta mantisa, este numerito de acá, ¿sí? Sea al menos beta a la t menos 1. ¿Por qué? Bueno, porque m al menos beta a la t menos 1 hace que, en los términos de la transparencia anterior, este de sub 1 sea distinto de 0. ¿No? Beta a la t menos 1 es el primer número que requiere exactamente t dígitos, o sea, en base beta. O sea que este dígito sea distinto de 0. ¿Sí? Así que cuando uno trabaja en normalizado, el m no empieza en 0, sino que lo más chico que puede ser es beta a la t menos 1. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo acá. Para conseguir esto de acá. ¿Por qué? ¿Qué tiene de bueno? ¿Para qué hacemos eso de ajustar acá el exponente para que la coma nos quede justo antes del primer dígito no nulo? Bueno, porque entonces la representación esta va a ser única, ¿sí? Porque vamos a tener un único exponente que me va a permitir escribir en esta expresión la coma justo antes del primer dígito eh, no nulo, y entonces eso va a hacer que la representación sea única, ¿no? Una vez que yo tengo un x y tengo fijado el exponente, esto también va a quedar fijado. Entonces, quiero que cada representación sea única. ¿Por qué? Bueno, porque voy a tener una cantidad finita de números, de representaciones, y quiero que cada representación corresponda a un número. ¿Sí? No quiero tener varias representaciones que correspondan al mismo número, porque si no estoy desaprovechando representaciones. ¿Sí? Bueno, en general, si x es distinto de 0 y tengo su escritura normalizada, entonces el primer dígito no nulo se llama dígito más significativo, y el último dígito que tenemos dentro de lo que considera nuestro punto flotante, el que está más a la derecha, se llama el dígito menos significativo. ¿Sí? Entonces, la cantidad de números de f es finita, y ¿por qué? Bueno, de hecho podemos calcular cuántos son. Son 2 por beta menos 1, por beta a la t menos 1, por e max menos e min más 1, que son la diferencia entre el exponente máximo y el exponente mínimo más 1, más 1. ¿Sí? Entonces, el número positivo mínimo en f y el máximo en f, que bueno, esperen que te cuento por qué. Antes de seguir, les digo por qué es esta cantidad, porque esta fórmula dice de dónde sale esta fórmula. Es sencillo, ¿por qué? Porque este 2 sale de cuántas formas puede elegir el signo acá. El signo puede ser más o menos, otras dos posibilidades. El primer dígito, ¿sí? Como es una normalizada, el primer dígito de la coma dijimos va a ser distinto de 0. Entonces, entre los beta dígitos posibles en base beta, el 0 no es una posibilidad. Así que me quedan beta menos posibilidades para el primer dígito de la coma. Y después, para cada uno de los siguientes t menos dígitos, tengo beta posibilidades. Puede haber ceros también. Entonces pueden ser cualquiera de los beta dígitos en base beta, si quiero hacer beta a la t menos 1.
Y después tengo que elegir el exponente. Y el exponente va a ir entre el máximo y el mínimo. La cantidad de valores entre un máximo y un mínimo es el máximo, menos el mínimo más 1. ¿Sí? Y a todo este producto le tengo que sumar 1 porque hay otro número representable que es el 0, ¿sí? Que tiene una representación que no es de esta forma, ¿sí? Porque ya dijimos que esta forma normalizada no se puede admitir para el 0. Así que esta es la forma para representar los números distintos de 0 y tengo que agregarle un número de máquina más que es el número 0. ¿Sí? Y eso es lo que me da, es eso simplemente lo que me da esta cantidad de números, ¿sí? Que para nuestras máquinas es una cantidad exorbitante de números, es muy grande. El número positivo más chico que se puede representar y el número positivo máximo que se puede representar, ¿cuáles serían? Bueno, el número positivo más chico de todos es el que tiene esta parte que se llama la fracción, lo más chica posible. Bueno, como el de sub 1 tiene que ser distinto de 0, lo más chico que puede ser es 1, y los demás lo más chico que pueden ser es 0, así que la fracción más chica posible es 0,1 en base beta. Por beta al exponente lo más chico posible, ¿sí? Que es justamente lo que llamamos exponente mínimo. Bien, entonces, simplemente ahora observamos quién es 0,1 en base beta. 0,1 en base beta es 1 sobre beta por beta al exponente mínimo. Y eso me da beta al exponente mínimo menos 1. ¿Sí? Y el Fmax, que es el máximo que podemos representar, vamos al contrario, vamos a elegir la fracción lo más grande posible. En este caso la fracción va a ser 0, beta menos 1, beta menos 1, ¿sí? Todos los dígitos iguales al dígito más grande posible, que son todos beta menos 1, en base beta, por beta al exponente más grande posible, para obtener el número más grande posible representable. Eso me da, bueno, este número en base beta es lo mismo que hacer 1 menos y restarle el número 0,0000 y en la décima lugar después de la coma un 1 en base beta. Por beta el exponente máximo. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿y esto qué es esto? Bueno, esto es 1 menos, y este numerito de acá no es otra cosa que beta a la menos t. ¿Sí? Entonces esto es 1 menos beta a la menos t por beta a Emax. Bueno, y entonces esto es beta al exponente máximo menos beta al exponente máximo menos t. ¿Ok? Bien. Vamos a llamar, estos son entonces el número positivo más chico y más grande que se pueden representar, y lo que vamos a llamar rango de f es justamente la unión de estos dos intervalos, el intervalo del positivo más chico que se puede representar al positivo más grande que se puede representar. Después esta misma cuenta se puede hacer con los negativos. El negativo de menor valor absoluto que se puede representar es menos el Fmin. El de mayor valor absoluto de los negativos que se puede representar es el menos Fmax. Y tenemos que tener en cuenta siempre que vamos a tener una representación especial para el 0, que entonces también se puede representar. Entonces todo número que esté dentro de este rango, ¿sí? Vamos a decir que está en el rango de f de nuestro sistema de punto flotante. ¿Ok? Bien. Entonces acá les muestro, por ejemplo, cómo queda, para un ejemplo chiquitito de juguete, para que lo podamos calcular nosotros todos los números que hay en este sistema de punto flotante. Un sistema flotante que tiene base 2, que tiene 3 dígitos de precisión, que tiene un exponente mínimo igual a menos 1 y tiene un exponente máximo igual a 3. ¿Sí? Entonces, los números positivos normalizados que podemos representar son los números que tienen la forma, ¿no? Dijimos que iba a ser una mantilla, dividido beta a la t por beta a la e. En este caso la base beta es 2, así que va a ser m dividido beta a la t, o sea 2 al cubo, o sea 8, por beta, que es 2 a la e. ¿Sí? Entonces van a ser números de esta forma, donde, como estamos trabajando con normalizados, lo que va a pasar es que el m va a variar desde beta a la t-1, que es 4, hasta beta a la t-1, que es 7. ¿Sí? Esos son los valores posibles que puede tener nuestra mantisa m. Y bueno, el exponente obviamente varía entre menos 1 y 3, que son el exponente mínimo y el exponente máximo. ¿Sí? Entonces, el 4 es
el 4 de acá, ese 4 viene de hacer 2 elevado a la 3 menos 1. Es 2 al cuadrado, 4. ¿Ah? Bien, perfecto. ¿El compañero Varela se puede conectar o no? ¿Reportó algo más? Sí, profe, me pude conectar. Ah, buenísimo. Bien. Bueno, estos números, escritos así, como decimos, son números normalizados. Entonces, en nuestro sistema de punto flotante, lo que tenemos son 3 dígitos en una base binaria. Y el primer dígito, como está normalizado, decimos va a ser distinto de 0. Entonces, en binario, el único posible dígito distinto de 0 es un 1. ¿Sí? Entonces tiene 3 dígitos después de la coma, ¿no? Pues esa es nuestra precisión. Y el primer dígito es distinto de 0. Bueno, es binario, tiene que ser necesariamente un 1. Así que ya sabemos que va a ser un 1 el primer dígito después de la coma cuando trabajamos en base 2, ¿no? Que es como estamos poniendo acá este 2, significa que estamos trabajando en base 2. Por 2 a la una exponente. ¿Sí? Así van a ser la forma de todos los números representables en este, positivos, representables en este sistema. 0,1 y 2 dígitos binarios más por alguna exponente de 2, por alguna potencia de 2 con exponente entre menos 1 y 3. Bueno, como este es un sistema chiquitito de juguete para que podamos calcular todos los elementos que hay en este sistema de punto flotante, pude hacer una tabla acá con todos los números. ¿Sí? La mantisa, como dijimos, puede variar desde 4 hasta 7. Entonces acá pongo los posibles valores de m, y acá pongo los posibles valores de todos los exponentes. Entonces si uno hace la cuenta, m sobre 8 por 2 al exponente, lo que nos queda es que estos son todos los números positivos representables en este sistema de punto flotante. ¿Sí? Un cuarto, 5 sobre 16, 3 octavos, 7 sobre 16, un medio, 5 octavos, 3 cuartos, 7 octavos, etcétera, etcétera, etcétera. Puesto así puede no ser muy iluminador, pero queda un poco más claro posiblemente viendo una representación gráfica de los números representables. Estos son los números representables. ¿Sí? Tenemos el 0, el más chico representable es un cuarto, que es este de acá, el más grande representable es 7, que está por acá, y entre medio lo que observamos es que la distribución no es uniforme, ¿no? Sino que empiezan más concentrados, alrededor de un cuarto, y se van espaciando, se van separando entre sí a medida que van creciendo. ¿Sí? Este es un hecho general, esto no es algo que pase solamente en este ejemplo. Cuando trabajamos en punto flotante, vamos a tener que los números que podemos representar, los números representables, van a estar más concentrados cerca de 0 y más alejados entre sí a medida que nos alejamos del 0. De hecho, uno puede hacer una cuantificación bien concreta entre esta potencia, ¿no? Un cuarto es una potencia de 2, es 2 a la menos 2, ¿no? Y un medio es otra potencia de 2, ¿no? Es 2 a la menos 1. Bueno, 1 es 2 a la 0, esto es 2 a la 1 y 2 a la 4. O sea que son sucesivas potencias de 2. Un cuarto, un medio, 1, 2 y 4. Lo que podemos observar es que entre dos potencias de 2, entre medio tenemos 3 números representables. Entre estas dos potencias de 2, también tenemos 3 números representables en el medio. Entre estas dos potencias de 2, también tenemos 3 números representables. Y así siguiendo. Entre dos potencias de 2 consecutivas, tenemos siempre la misma cantidad de números representables. ¿Sí? Y eso no solo pasa en este ejemplo, sino que en general, entre dos potencias de la base consecutivas, uno tiene la misma cantidad de números representables. Y por eso la distribución en la recta numérica de los números representables es no uniforme. ¿Sí? Mientras uno está más cerca del 0, van a estar más pegaditos, cuando uno se aleja del 0 van a estar más alejados. La razón por la que eso es así se va a entender un poco más adelante, pero hay una buena razón por la cual eso es así. ¿Sí? Eso tiene que ver con el error relativo de la aproximación por redondeo. Después lo vamos a ver. Bien, entonces, como les digo, esto no es un hecho que solo pasa en este ejemplo, sino que es algo general, ¿no? Y para entender por qué es que esto pasa, uno considera un X, un número representable en un sistema de punto flotante, que no sea 0, entonces lo podemos escribir como más o menos, de acuerdo al signo que tenga, 0, algún dígito distinto de 0, eso se puede hacer porque el X no es 0, otros t-1 dígitos, todo en base beta, por la base elevado a algún exponente. ¿Sí? Entonces, lo que podemos observar es que esto que está acá, el 0, d sub 1, d sub 2, d sub t en base beta, eso, como mínimo, como el d sub 1 no es 0, es 0,1 en base beta, como mínimo.
Así que seguro que es al menos 0,1 en base beta, que no es otra cosa que 1 sobre beta. ¿Sí? 0,1 en base beta es 1 sobre beta. Así que esto de acá, que se llama la fracción, es siempre al menos 1 sobre beta. Y como esto es 0, algo en base beta, también siempre es menor que 1. ¿Sí? Entonces podemos preguntarnos, efectivamente, cuántos números de f, ¿sí?, de nuestro sistema de puntos flotantes hay entre 1 sobre beta incluido y el 1 no incluido. ¿Sí? En el intervalo cerrado en 1 sobre beta y abierto en 1. ¿Cuántos mayores o iguales que 1 sobre beta y menores que 1? Bueno, como esta parte del numerito está entre 1 sobre beta y puede ser igual y es estrictamente menor que 1, la única potencia por la que yo puedo multiplicar acá y que el número caiga dentro de este intervalo es la potencia 0. ¿Sí? Es beta a la 0. ¿Por qué? Pues yo tengo beta a la 1 o al cuadrado o más. Cuando lo multiplico por algo que es al menos 1 sobre beta, me queda más grande que 1. Y entonces se me va de acá. Si uno pone, por el contrario, una potencia acá negativa de la base, entonces cuando lo multiplico por esto, que es menor que 1, me va a dar menor que 1 sobre beta, y entonces se me sale de esta restricción. Entonces, para que el número este caiga dentro de este intervalo, necesariamente el exponente tiene que ser 0. Entonces, ¿cuántos son los números que hay acá? Bueno, para saberlo, lo que tenemos que observar es que el exponente tiene que ser 0. Entonces, todos estos números, cuando yo les pongo el exponente 0, ¿cuántos de esos números hay? Bueno, como formas hay de elegir los dígitos, ¿no? Una vez que está fijado el exponente, lo que queda por fijar son los dígitos. Bueno, ¿y cuántas formas hay de elegir de estos dígitos? Bueno, hay para el d sub 1, que es distinto de 0, hay beta menos 1 formas de elegir. Así que para el d sub 1 tengo beta menos 1 y los otros no tengo restricciones, pueden ser cualquiera en base beta, o sea que tengo beta opciones para cada uno, así que va a haber beta menos 1 formas de elegir el d sub 1, por beta forma de elegir el b sub 2, por beta forma de elegir el d sub 3, hasta beta formas de elegir el d sub t, eso me da beta menos 1 por beta t menos 1 veces, o sea, beta a la t menos 1. ¿Sí? Esa es la cantidad de números de los representables en nuestro punto flotante dentro de este intervalo. ¿Sí? Que estas son dos potencias consecutivas de beta, ¿no? Esto es beta a la menos 1 y beta a la 0. Y esto es un hecho general. Si yo tengo dos potencias, tomo el intervalo que comienza e incluye al beta a la f menos 1 y llega hasta el beta a la f sin incluirlo, de vuelta, la única forma en la cual mi número de puntos flotante puede quedar adentro de este intervalo, dentro de dos potencias consecutivas, es que el exponente sea igual al f. ¿Sí? Entonces, si yo quiero saber, para que mi número de puntos flotantes quede dentro de determinados dos potencias de la base consecutivas, eso lo que hace es fijarme el exponente. Entonces, ¿cuántos números de esos hay? Bueno, como formas de elegir los dígitos. Entonces, de vuelta, hay la misma cantidad de números representables entre cualesquiera dos potencias consecutivas de beta. ¿Sí? Entonces, eso no solo pasa en el ejemplito que vimos recién, sino que cualquiera sea la base, cualquiera sea el sistema de puntos flotante, entre dos puntos consecutivos, entre dos potencias consecutivas de la base, va a haber siempre la misma cantidad de puntos representables. ¿Sí? Entonces, eso lo que hace es corroborar lo que decía, la misma cantidad de números representables entre potencias consecutivas, lo que hace es corroborar que los números representables en la recta numérica no están uniformemente distribuidos. ¿Sí? Porque las potencias más chiquititas van a estar más pegadas, las potencias más grandes se van alejando cada vez más. Entonces, los números representables están más concentrados a medida que nos acercamos al cero, y por lo tanto menos concentrados a medida que nos alejamos de cero. ¿Sí? Tenemos más granularidad cerca de cero y menos granularidad lejos del cero. ¿Por qué se prefiere una cosa así? ¿Por qué uno no usa una distribución no uniforme? Bueno, eso va a quedar más claro a partir de ahora que vamos a empezar a estudiar aproximación por truncamiento, por redondeo, y vamos a ver algunas cotas que nos van a explicar por qué es que se elige esta distribución no uniforme en vez de elegir alguna que sea más uniforme. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? Sí. Bien,
nosotros tenemos que lidiar ahora con el problema de aproximación. O sea, acá hay dos problemas cuando utilizamos puntos flotantes, o dos maneras de dar una solución. ¿Sí? Que van a ser una solución para qué problema. Para el problema de almacenamiento. Yo tengo un número, el resultado de una operación, que puede ser un número que tenga muchos decimales, más decimales que la precisión que tenga mi sistema de puntos flotantes. Entonces yo, para almacenarlo, lo voy a tener que aproximar a un número de mi sistema de puntos flotantes. ¿Sí? Bien, eso típicamente se resuelve de dos maneras, y esas dos maneras o dos estrategias son la de truncamiento y la de redondeo. Entonces, supongamos, para entender de qué se trata, supongamos que x es un número real. Entonces, para poder representarlo en nuestro sistema de puntos flotante, por ejemplo, para poder almacenarlo, lo vamos a aproximar con justamente un número de nuestro sistema. Entonces, supongamos que nuestro número está en rango, ¿no? O sea, no se sale de lo máximo que puede representar nuestro sistema de puntos flotantes. ¿Sí? Entonces lo vamos a poder encerrar entre dos números consecutivos de nuestro sistema de puntos flotantes. ¿Sí? Puede no ser exactamente un número representable dentro de nuestro sistema de puntos flotantes, pero bueno, va a caer entre dos de esos números representables en nuestro sistema de puntos flotantes. ¿Sí? Entonces hay algún intervalito formado por dos números consecutivos en nuestro sistema de puntos flotantes donde cae el x. Entonces, como les decía, hay dos formas de aproximar con estos números del sistema de puntos flotantes. Una es la aproximación por truncamiento. ¿Sí? Aproximamos x por el más cercano a 0 entre x' y x segunda. ¿Sí? Tomamos estos dos números de nuestro sistema f que lo encierran a nuestro x y nos quedamos con el que está más cerca de 0. ¿Eso qué va a hacer? Bueno, cuando el x es positivo, el x' es el que está más cerca de 0, y entonces vamos a aproximar por x', mientras que si el x es negativo, el 0 va a estar por acá, y entonces el que va a estar más cerca de 0 va a ser el x segunda. ¿Sí? Bien, esa es la aproximación por truncamiento. Aproximamos por el número representable más cercano en la dirección a 0. La otra estrategia, que es la que en realidad la que van a observar que va a usar Octave, y con la que vamos a estar trabajando más usualmente, es la estrategia de aproximación por redondeo. ¿Sí? Lo que hacemos es aproximamos x por el más cercano a x entre x y x segunda. ¿Sí? Tomamos los dos números, x y x segunda, que lo encierran y nos quedamos con el que está más cerca del x. No más cerca del 0, sino más cerca del x. Por supuesto, hay un caso particular, que es cuando el x justo queda entre medio a la mismísima distancia del x' y del x segunda. ¿Sí? Y en ese caso se fija una regla que determina si uno se queda con el x' o el x segunda. En un ratito vamos a ver cuál es esa regla. Para ver esto más concretamente, aproximación por truncamiento y por redondeo, lo vamos a ver ahora en un ejemplo, usando justamente el ejemplo del sistema de puntos flotantes que vimos antes, ¿no? Con la base 2, con 3 dígitos de precisión, y el exponente mínimo variando entre -1 y 3. ¿Sí? Entonces supongamos que lo que queremos hacer es aproximar el número raíz de 2 por un número de nuestro sistema de puntos flotantes. ¿Sí? Entonces consideramos el desarrollo binario de raíz de 2, ¿sí? El desarrollo en base 2. Bueno, entonces lo escribimos como potencias, ¿no? Como 0 o 1 por las distintas potencias de 2. Entonces raíz de 2 es 1 más 0 dividido 2, más 1 sobre 4, más 1 sobre 8, más 0 sobre 2 a la cuarta, más 1 sobre 2 a la quinta, etc. ¿Sí? Eso lo que nos está diciendo es que el desarrollo binario de raíz de 2 es 1,01101, etc. ¿Sí? Eso tiene un desarrollo infinito no periódico, ¿no? Porque raíz de 2 es irracional. Bien, ahora nosotros recordemos que queremos trabajar con representaciones normalizadas, así que lo que vamos a hacer es, utilizando una potencia de 2 adecuada, correr el 0 hasta justo adelante del primer dígito no nulo. Entonces lo que vamos a hacer es correr la coma hacia allá. Entonces vamos a escribir esto como 0,101101 por 2 a la 1. ¿Sí? Usamos el exponente 2 a la 1. Bien, ahora ya tenemos esto de raíz de 2 escrito en su forma normalizada. ¿Sí? Pero
Acá hay infinitos dígitos no periódicos. Nosotros no podemos almacenar eso en la computadora, en su lugar lo que vamos a hacer es usar aproximaciones. En particular dijimos que para este ejemplo estamos considerando aproximarlo a este sistema de punto flotante. Entonces consideramos los dos numeritos representables en nuestro sistema de punto flotante que encierran a raíz de 2. ¿Sí? Entonces, ¿cómo son? Uno son el x' y el x segunda en f consecutivos que encierran a raíz de 2. Los que están más pegaditos a raíz de 2, por debajo y por encima. Esos son, bueno, x', ¿sí? Estamos trabajando con 3 dígitos significativos. El que está por abajo, inmediatamente va a ser el 0,101. ¿Sí? Y vamos a cortar acá por 2 a la 1. ¿Sí? Este es el número representable más grande que está por debajo de raíz de 2. Y este número, bueno, si uno saca la cuenta cuánto es esto en base 2, y lo multiplica por 2, lo que le queda es 5 cuartos. ¿Sí? ¿Y cuál es el que está inmediatamente arriba, representable con 3 dígitos binarios después de la coma? Es el 0,110 en base 2, ¿no? Si uno suma un 1 acá, eso se va a que pase al compañerito, otro 1 y queda 0,110 en base 2. Por 2 a la 1. Bueno, y eso si uno saca la cuenta, esto es 3 medios, ¿no? Esto es un medio más un cuarto, da 3 cuartos, por 2 da 3 medios. Entonces, estos son los dos números que consecutivos en el sistema del sistema de punto flotante, que son representables, que encierran a raíz de 2. Gráficamente, aquí vemos nuestro sistema de puntos flotantes, los números representables son estas rayitas negras, ¿sí? Son los números representables que ya hemos visto antes. Acá es donde se ubica raíz de 2, el numerito rojo, la niñita roja, y 5 cuartos y 3 medios son los dos números que lo encierran dentro de nuestro sistema de puntos flotantes. Entonces acá podemos ver cuáles serían los dos resultados de aproximación utilizando el truncamiento y redondeo. Entonces dijimos, truncamiento es entre los dos números representables que lo encierran, nos quedamos con el que está más cerca de 0. Y entonces en este caso nos va a dar 5 cuartos. ¿Sí? Entre los dos que lo encierran nos quedamos con el 5 cuartos. Ahora, se ve del dibujito que en realidad más cerca está del 3 medios. Así que si lo que hacemos es usamos aproximación por redondeo, nos vamos a quedar con x segunda, con el 3 medios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está más cerca de raíz de 2. ¿Sí? Y acá, ¿por qué nos quedamos con 5 cuartos? Porque está más cerca del 0. ¿Sí? Es eso. Bien, entonces esas son las dos estrategias. ¿Sí? Nosotros en general vamos a estar trabajando con redondeo, porque es lo que pasa en Octave. ¿Sí? Lo que van a observar en Octave, después vamos a hablar sobre cómo opera Octave. Por ahora estamos estudiando solamente cómo se aproxima y cómo en esa aproximación las estrategias que uno puede tener, pero después también vamos a tener que ver qué pasa cuando uno opera. Bueno, y hay ciertas garantías que tienen que ver con el redondeo del resultado. ¿Sí? Pero bueno, también hay que tener presente la estrategia de truncamiento y de hecho en los ejercicios van a ver de los dos tipos de estrategias, ¿sí? Con truncamiento o con redondeo. Bueno, en general, uno tiene un número real, x igual a más o menos, y fija acá el exponente de manera que la coma quede justo antes del primer dígito no nulo, y en principio, aunque x es un número real, tiene infinitos dígitos decimales, potencialmente ni siquiera periódicos. ¿Sí? Entonces dijimos primer dígito después la coma no nulo, y el exponente supongamos que está dentro del rango exponente de nuestro sistema. Entonces, si uno está en esta situación, uno puede ver que los números consecutivos representables, o sea, que están en nuestro sistema de punto flotante y que rodean a X, son cortar este desarrollo en el tésimo dígito, ese es uno de los dos, y el otro es a ese número sumarle beta a la menos t por beta a la e. ¿Sí? Esos son los dos números alrededor de X que sí son representables en nuestro sistema de punto flotante. Entonces, se va a llamar aproximación de truncamiento quedarnos con este x'. Y la aproximación por redondeo es quedarnos en el que esté más cerca, entre x' y x segunda. ¿Sí? Entonces, justamente por truncamiento tiene que ver con que el número con el que nos quedamos es justamente truncar
el desarrollo en la precisión que tiene la máquina. ¿Sí? Por eso se llama truncamiento. Mientras que redondeo, uno redondea al que está más cerca de los dos. Es ese o el que le sigue. Ese, que resulta de truncar, o el que le sigue. Dijimos, hace un par de transparencias, que cuando el x está justo al medio exacto entre el x' y el x segunda, uno está exactamente a la misma distancia, teníamos que fijar una regla para redondear. ¿Sí? Justo equidista de los dos, la regla de cuál es el que está más cerca no me sirve porque los dos están igual de cerca, entonces tenemos que fijar una regla, y la regla que fijamos va a ser redondear al que tiene dígito menos significativo par. ¿Sí? El dígito menos significativo es el último dígito de los que consideramos en la precisión, el décimo dígito después de la coma. Uno va a tener dígito par, el otro impar, nos quedamos con el que tenga dígito menos significativo, o sea, el último que contempla nuestra precisión, que sea par. Y en el caso de que sea binario, par significa, si estamos en base 2, par significa 0. ¿Sí? Porque son 0 o 1, bueno, lo único que puede ser par es que termine en 0. Esa es la regla, y esa es la regla por defecto, también que van a observar en Octave, quedarse con el último dígito par. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a privilegiar al redondeo, a la aproximación por redondeo, en todo el desarrollo teórico. Entonces vamos a directamente introducir una notación para la aproximación por redondeo, que va a ser esta notación, FLX, ¿sí? Con la idea que esto es floating, ¿sí? El número flotante que aproxima a X. Entonces, por ejemplo, ya vimos que en este sistema de punto flotante, ¿no? Es nuestro sistema que venimos trabajando, base igual a 2, con 3 dígitos de precisión y exponente entre -1 y 1, se tiene que la aproximación por redondeo de raíz de 2 nos da 3 medios, ¿no? Porque 3 medios es el número más cerca dentro de los representables. ¿Sí? Entonces vamos a escribir FL para indicar la aproximación por redondeo de raíz de 2, y vamos a escribir, para este sistema de punto flotante en particular, va a ser 3 medios. ¿Sí? Ahora uno se puede preguntar de dónde sale esto de redondear a último dígito par, porque no es otra la regla. Bueno, esa regla tiene algunas propiedades beneficiosas. Una es que tiende a producir números enteros, ¿sí? Si entre un número entero y algo muy cercano a un número entero, prefiere el número entero. Muchas veces uno está esperando que el resultado sea un entero, entonces eso es beneficioso. Y evita un fenómeno que se llama deriva, ¿sí? Evita que al sumar repetidamente, sumar y restar alternada y repetidamente el mismo valor, se vaya cambiando el número que yo tengo. ¿Sí? La idea es que si yo sumo y resto, si uno lo suma y redondea, que después vamos a ver que eso es lo que hace Octave, ¿no? Digamos, uno le da dos números y de alguna manera suma, y después tiene que aproximar ese resultado para seguir operando, lo tiene que redondear. Después, entonces, si empezamos con un número X y le sumamos Y a eso lo redondeamos, y le restamos Y, lo redondeamos, nos va a dar un determinado valor. Ahora, si le volvemos a restar, le volvemos a sumar y le volvemos a restar Y, quisiéramos que nos dé el mismo valor. ¿Sí? No queremos que sumando y restando ahí y redondeando cada vez que hacemos eso, lo cual va a ir pasando en nuestra máquina, ese número se vaya cambiando. ¿Sí? Queremos evitar eso. Y una de las maneras de evitarlo es utilizando esta regla, que es la regla por defecto, quedarse con último dígito par. ¿Sí? Específicamente evita este fenómeno de deriva, que es que si yo sumo y resto, sumo y resto, sumo y resto el mismo valor, se vaya cambiando el resultado, ¿sí? Se vaya viendo justamente un corrimiento del resultado. Lo que me garantiza es que después de la primera vez que hago eso, si lo vuelvo a hacer otra vez, obtengo el mismo resultado, ¿sí? No hay variante. Eso explica por qué uno prefiere el redondeo último dígito par, ¿sí? Hablemos un minutito de errores, ¿sí? Entonces, para eso vamos a considerar X un número, y vamos a denotar por X sombrero una aproximación de nuestro número, ¿sí? Entonces, hay dos maneras usuales de medir lo que vamos a llamar la exactitud de nuestra aproximación, ¿sí? Una es el error absoluto, ¿sí? Que es simplemente quedarnos con el valor absoluto de la diferencia entre la aproximación y el valor exacto. Y otra manera
siempre que el número que queremos aproximar no sea 0, que es el valor absoluto entre la aproximación y el valor exacto, dividido el valor absoluto del valor exacto. ¿Sí? Esto se llama error absoluto y este se llama error relativo. El error relativo normalmente corre con ventaja en lo que es el significado, la significancia, ¿sí? Lo representativo que es. Una cosa buena que tiene el error relativo es que es invariante por reescalamiento. ¿Sí? Eso quiere decir que si yo cambio x y x sombrero como aproximación de x, los cambio por un alfa por x y un alfa por x sombrero, o sea, los multiplico los dos por algún alfa distinto de 0, el error relativo se mantiene igual, ¿no? Porque si yo pongo un alfa acá multiplicando, un alfa por acá multiplicando y el alfa dividiendo, se cancelan todas. ¿Sí? Entonces, es invariante por reescalamientos, eso es una propiedad deseable. Y en general, el error relativo suele ser más significativo para comparar errores de aproximación de números distintos. ¿Sí? Si yo estoy comparando errores en magnitudes que difieren mucho en los órdenes entre esas magnitudes, el error relativo me va a dar algo que es más significativo que el error absoluto. Para que se entienda eso, voy a dar un ejemplo bien concreto. Entonces, supongamos que uno tiene una medición de la distancia del Sol a la estrella más cercana, que es más o menos 40 por 10 a la 12 kilómetros, con un error absoluto de 10 kilómetros. Entonces ese es un error despreciable, realmente 10 kilómetros de error dentro de lo que es 40 por 10 a la 12, que es lo que uno quiere medir, es un error despreciable. ¿Sí? Tiene un error absoluto de 10 kilómetros. Ahora, si yo tengo el mismo error absoluto de 10 kilómetros en la distancia de mi casa a la sede ALEM de la UNS, ese error no es nada despreciable, ¿sí? Es muy grande. Entonces, yo puedo decir, las dos mediciones es el mismo error absoluto, 10 kilómetros. ¿Eso quiere decir que las dos son igual de buenas? Y bueno, no, porque en una yo tengo un error de 10 kilómetros en esta magnitud enorme y otro tengo un error de 10 kilómetros en una magnitud mucho más chica de 10 kilómetros. ¿Sí? Entonces, ¿ahí cuál va a ser más significativo? Bueno, en general lo que va a ser más significativo es el error relativo. ¿Sí? Porque justamente me va a comparar el error con el tamaño del número que quiero aproximar. ¿Ok? ¿Claro hasta acá? Sí, sí. Bien, entonces esto sería lo que veríamos por hoy en teoría. Bueno, si no tienen más preguntas, nos vemos para la próxima clase teórica el viernes, ¿sí? Con la misma modalidad. Se vayan conectando a las 12, 12 y 10 arranco, después cortamos más o menos a la 1 y 10 volvemos a arrancar. Y el jueves tienen clase con los chicos con Flavio y con Juan y de práctica, y ahí coméntenles del tema de las materias, seguramente ellos también les van a preguntar sobre los exámenes que tienen en otras materias, fechas y con posibles conflictos que tenemos de fecha para ver si los podemos resolver. Y como me decían, si algunos tienen alguna dificultad con el octave y quieren hacer la pregunta en el foro, que además por ahí hacen la pregunta y también les sirve a otro, y entonces lo aprovecha también. ¿Sí? Profe, no sé si ya dijiste el tema de la modalidad de evaluación. ¿Qué va a ser? ¿Cuestionario Moodle, escrito? Ah, sí, no hablé en detalle sobre la implementación. Sí dije que iba a haber dos parciales. Esos dos parciales van a ser a través de Moodle. ¿Sí? Los parciales van a ser a través de Moodle, van a ser parciales virtuales, por llamarlo, o sea, no presenciales. Eso es lo que estamos planeando por ahora, digamos. Claro, sí, sí, pero digamos en formato cuestionario, de seleccionar Va a ser opciones. formato